ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Honores. Hoy, Illapú. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Cuerdas al Aire. Hoy vamos a hablar con una de las voces más importantes dentro de la música chilena y también latinoamericana. Estamos con Roberto Márquez de Illapú. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bien aquí, contento de poder hacer un poquito avance respecto a lo que se viene. Sí, pues hay muchas cosas, hay más de 50 años de carrera, una serie de aspectos, pero me gustaría comenzar, Roberto, respecto de los inicios de Illapú, porque acá hay una historia bien interesante en la Salitrera, en el norte, cómo ustedes empezaron a acercarse a la música. Claro, nosotros partimos el año 71, somos de Antofagasta, vinculado a la Salitrera porque también somos la familia Márquez, digamos, de los cuales en los inicios fuimos cuatro de los músicos éramos 5, 4 éramos hermanos y venimos de la Salitrera. De hecho, 2 de mis hermanos son nacidos en la Salitrera. Entonces tenemos un vínculo muy profundo, bueno, con el norte, con Antofagasta, con la Salitrera. Nacimos en Antofagasta un poco para participar en un festival, éramos muy jóvenes, José Miguel tenía 14, 15 años. Y la idea, bueno, primero motivados por todo lo que era el auge de la nueva canción chilena, que venía desarrollándose por ahí por un poco más del 68. Los Quila, los Inti, los Parra, Víctor, Violeta, fueron para nosotros inspiradores de tomar los instrumentos, digamos, de nuestra región, los instrumentos andinos, y mezclarlos con la musicalidad que traíamos en la familia. En mi familia, que siempre cantamos, habían grupos, bueno, de mis tíos, de boleros, siempre fue de mucha armonía, de voces corales. Entonces juntar eso con el altiplano, con la música de Bolivia, de Perú, de la cual éramos muy admiradores, con todo lo que es la tradición del norte, del movimiento obrero, social, la música del altiplano, y mezclado eso con toda la nueva canción chilena es lo que dio como resultado esta sonoridad. Ah, mira. Música andina, pero hablando de lo social. Porque claro, en general la música andina es como de amor y desamor. Uno piensa en los jarcas, no sé, en los grupos, en los calamarcas, son grupos que normalmente la música habla de eso, del paisaje, del amor y el desamor. Y la nuestra, siendo una música muy, muy de raigambre andina, también se inserta, además de todo eso, en lo social. Claro, al menos los primeros 4 discos de Illapú están súper marcados justamente con eso, como lo que se estaba viviendo en Chile, lo que comienza a vivirse después también, está súper marcado. ¿Y cómo fue el traspaso, por ejemplo, Roberto, de los instrumentos? Porque hay una cosa que es súper interesante de Illapú en vivo, es que se van cambiando. Guitarra, charango, quena, son todos multiinstrumentistas de una manera. Fue una forma que adoptamos producto de un quiebre que tuvimos el año 73. Nosotros nos habíamos trasladado a Santiago y éramos 7 integrantes en ese momento. Y bueno, los Márquez, éramos 4 Márquez y estábamos más a cargo de las cuerdas, pero los vientistas nuestros eran 2 de los músicos de los 7, 2 que tocaban más zampoña, más quena. Y nosotros tocábamos un poco zampoña también cuando hacíamos, digamos, trope zampoña o tocábamos tarca. Y estos integrantes, digamos, una vez insertos en Santiago, rápidamente sintieron que estaban lejos de la casa y echaron de menos la familia, la mamá. Uh-huh. Así que se devolvieron, nos dejaron en Santiago a 4. Y decidimos que en ese momento, bueno, entraron un par de amigos de Calama, que vivían en Santiago, el Cacho Cabur y el Repollín, entraron a integrar el grupo y ahí decidimos que
todos teníamos que tocar viento. Entonces ahí empezamos a tocar distintos instrumentos, empezamos a tocar, quenas, tarcas, zampoñas, y a pasarnos, digamos, a que los instrumentos rotaran de uno en otras manos, para que si en un momento salía un integrante era mucho más fácil, digamos, reemplazarlo. Fue una cuestión de práctica también. Ajá. Mira, y eso se nota mucho porque en el fondo le da como harto dinamismo al show. Sí. Pero también me llama la atención eso al momento de, por ejemplo, hacer una canción. Porque en el fondo que tengan todos un conocimiento cabal de los distintos instrumentos, se me ocurre que puede ser quizás, no sé si más fácil o más difícil, el sugerir ideas, ir armando cosas. Mira, en general el grupo partió experimentando mucho, y en un comienzo, claro, la composición era mucho más grupal, pero eso de a poco se fue como centrando en menos integrantes. Algunos ya se fueron especializando más en la cosa de la lírica y otros más en la música, porque claro, la canción se fue haciendo mucho más exigente en la poesía, en lo musical, y hoy día, claro, la música en general, quien trae un tema para montarlo viene con una propuesta básica, como más o menos como armarlo. Yo tengo la función de los arreglos en general, la sonoridad un poco, pero de esa manera se da, claro, siempre está la posibilidad de ir aportando, y cómo vamos tomando los instrumentos, claro, también se va viendo de acuerdo a las exigencias, porque también en las cuerdas hay unos más especializados, en los vientos también. Eso también de a poco fue lo que en un momento era muy, como te dijera, los instrumentos pasaban muy de mano en mano, también se ha ido como estabilizando un poco más. El bajo hoy día lo toca mucho más Carlos. Claro. En un momento, hasta cuando volvimos, claro, yo tocaba también bajo, las quenas también rodaban las guitarras, pero eso también lo hemos ido como poniendo en las manos de los que son más que tienen, que lo tocan mejor. El pastelero a tus pasteles. Claro, porque claro, la exigencia musical nos ha ido un poco exigiendo eso. Uh-huh. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, en la construcción coral? Porque bueno, ahí ya me contaste tú que tú desde chico, desde la casa, como el tema de los coros era algo con lo que de una otra manera crecieron. Sí. Porque hay una construcción de las melodías vocales de Yapu que es mucho más que armonías de tercera. Hay muchísimo más, muchas más etapas. ¿Cuánto les toma, por ejemplo, armar una canción o cómo abordan ese tema? Porque ese es quizás uno de los puntos fuertes. Sí, mira, nosotros trabajamos mucho, somos un grupo que ensayamos de lunes a viernes, si es que no estamos tocando los viernes. Uh-huh. Ensayamos 2-3 horas diarias, de repente mucho más cuando estamos montando nuevas canciones. Y claro, yo creo que hoy día la práctica también nos hace eso, o sea, siempre vamos buscando en las canciones las armonías, 2, 3, 4 voces, de repente disonancia. Uh-huh. Siempre estamos experimentando, siempre estamos también escuchando nuevos grupos, nuevas propuestas musicales que podamos de repente incorporar. Entonces estamos siempre muy abiertos, así como siempre estuvimos muy abiertos a incorporar instrumentos, ritmos de distintos lugares del mundo, sobre todo de América Latina. Por lo mismo incluimos tiples, charangos, cuatro, distintos instrumentos de América Latina. También hoy día estamos muy abiertos a ir escuchando distintas propuestas musicales que podamos también de alguna forma ir incorporando. Sobre todo que estamos siempre mirando hacia los jóvenes, a quienes siempre nuestra idea es llegar a los jóvenes, y para eso tienes que ser capaz de enamorarlos de tu propuesta, y para eso tienes que ir también constantemente actualizándote, refrescando la propuesta, ¿te fijas? Al menos en el disco de reversiones del año pasado, el del 2025, se nota que hay ahí, como pese a que son canciones como parte del cancionero clásico de Yapu,
hay una lectura distinta, hay una serie de arreglos diferentes que suenan más completo, más urbano también en muchos pasajes. ¿Hay algo en particular, Roberto, que al día de hoy tú digas como musicalmente, acá hay una beta interesante como para asir dentro del lenguaje musical de Iyapu? Mira, hay muchas cosas que todavía quisiéramos incorporar. Cuando hablas tú de este disco que se llama En esos días de los 90, exacto, que es donde tomamos canciones de los 4 discos, digamos, más significativos de la época de los 90, que son el 91, el Vuelvo, el 93, En estos días, el 95, Multitud, el 98, Morena Esperanza. Claro, los retomamos con lo que son el Iyapu hoy día, y la verdad que suenan increíbles. Sí. Primero porque, bueno, Pablo, que es nuestro ingeniero de sonido, que está vinculado a nosotros desde siempre, ¿verdad? Porque Pablo nació escuchando la música nuestra, se crió, digamos, en la sala de ensayo, te fijas, cuando más chico tocó todos los instrumentos que tocamos nosotros, en la escuela tuvo su grupo de música andina y también tocaba charango, tocaba quena, tocaba guitarra y todo. Finalmente se especializó en el sonido, en ingeniero de sonido. Él es quien hace el sonido nuestro en la sala, digamos, y quien graba nuestros discos. Entonces él, claro, está siempre muy, muy también abierto a ir buscando nuevas modalidades. Y en este disco se nota precisamente porque como son temas que retomamos, claro, le pudimos dar un vuelo increíble. Además, con todo esto del Dolby Atmos, también hicimos una mezcla en Dolby Atmos, que si tienes la posibilidad tú de escucharlo en ese formato, es increíble porque te mete dentro de lo que es la musicalidad. Y sobre todo que la musicalidad nuestra, que tiene tantos matices, tanta diversidad, es increíble como suena. Así que, claro, siempre abiertos hoy día, mirando también lo que es la música que hoy día está sonando, también viendo de qué manera nosotros somos capaces de incorporar elementos que a los jóvenes también lo acerquen a la propuesta actual de los Iyapu. Los Iyapu, lo que tenemos, yo siento una cosa muy, muy, muy marcada, es que estamos siempre muy pensando en el hoy, en los jóvenes, en la música que hoy día hacemos. Y si bien retomamos temas de nuestra trayectoria, porque, claro, con más de 50 años, son 55 años que lleva el grupo, hay gente que está enamorada de sus temas, cada uno tiene su tema, que va a un concierto nuestro y quiere escuchar esas canciones, y eso nos amarra bastante, sí, claro, pero también nosotros somos capaces de que esas canciones suenen muy de hoy. Lo que pasó, por ejemplo, con Baila Caporal, por ejemplo, un tema que es muy actual y que es de muchos años, que tomamos nosotros el ritmo del sambo caporal, que es un ritmo de Bolivia, que está muy, muy fuerte y suena, digamos, en cualquier lugar del mundo. Nosotros tomamos ese ritmo y hicimos un tema con nuestra zampoña, y que hoy día incluso es capaz de hacer saltar a los jóvenes en un concierto, hacerlos vibrar. Y es capaz, por ejemplo, de que, no sé, porque el Álvaro López se haya inspirado en el Baila Caporal para hacer sus calles de Talcahuano. Claro, sí. Es increíble, o sea, son cosas que se van dando y que hacen que nuestra propuesta siga muy, muy actual. Claro, hay una serie de cruces, ahora que menciona Roberto a Álvaro López de los Bunkers. Décadas atrás también estuvo el festival hecho en Chile, donde hubo un cruce súper choro entre Iyapu, Los Tres y Los Jaivas, en donde también era un público diverso, porque había como 3 o 4 generaciones en ese momento en la estación Mapocho. ¿De qué te acuerdas de ese momento? Porque yo recuerdo súper bien, habiendo estado en el público, que hicieron con Los Tres Vuelvo, al cierre todos juntos, que era una locura, porque eran las 3 bandas. Hicimos Déjate Caer también. De Los Tres. Exacto. No, mira, ¿sabes qué? El hecho en Chile fue muy, muy pionero en esto de juntarse distintas bandas en el escenario. No pasaba eso, y menos todavía que se juntaran bandas de corrientes tan distintas. O sea, el rockabilly de los Tres, la propuesta de los Jaivas también, que un poco más nos acercaba a nosotros, pero son vienen muy del rock. Y los Iyapu, digamos, música andina, claro, cuando decidimos juntarnos, que además se dio una cosa muy, muy especial, porque hicimos ese concierto, y era un concierto como de solidaridad para el tío Lalo, que en ese momento estaba
con problemas de salud, muy vinculado a los tres. Bueno, Eric también en nuestro grupo, que estaba también con problemas de salud, y lo que decidimos fue hacer un concierto donde lo que se fuera a recaudar iba a ir para ellos, que tenían, bueno, que costear tratamientos médicos carísimos. De esa manera nació. Yo me acuerdo cuando me junté con Álvaro, con Claudio. Claro, surgió esa propuesta y sí, cómo no, vamos viendo qué podemos hacer. Y fue en el camino de ir buscando cómo mezclarnos. Con los Jaivas nosotros habíamos tocado, nosotros incluso el año 73 habíamos participado en un disco que los Jaivas estaban haciendo, un productor que había decidido que juntar a los Jaivas y los Iyapu, los dos sonidos, y alcanzamos a hacer un par de temas, que uno de esos temas apareció en un disco de los Jaivas cuando hicieron una de las celebraciones, yo creo, de los 50 años. Bueno, después vino el golpe de Estado, y eso no permitió primero ni que el disco saliera, ni que siguiéramos en ese experimento que estábamos haciendo. Pero después nos volvimos a juntar en Zárate con los Jaivas cuando ellos ya estaban viviendo en Argentina. Nos volvimos a ver ya en nuestro exilio. En Francia tocamos en la Sorbonne, tocamos también con los Jaivas en la ópera en Frankfurt. Entonces con ellos sí teníamos un vínculo y habíamos hecho algunas locuras juntos. Con los tres no, éramos más lejanos, pero había la admiración mutua. Entonces, claro, experimentábamos el Déjate Caer, el Todos Juntos, porque además la idea era que el concierto terminara con el tema más emblemático de cada grupo. El de los tres era el Déjate Caer, Todos Juntos de los Jaivas, y el Candombe de los Iyapu. Claro. No, fueron cosas muy bonitas. Además, tocaba una banda y esa banda terminaba su parte tocando ya con el grupo que venía. Sí. Ahí se hacía un par de temas, seguía el otro grupo. Fue una cuestión muy entretenida. Sí, pues eso fue el 98 en la estación Mapocho. Claro. Quienes lo quieren ver, hubo una retransmisión de TVN, de Televisión Nacional, y está en YouTube. Está en YouTube, es increíble. Uno lo puede ver. Sí. Y después tuvo la versión del Estadio Nacional, el que está Vergara, en fin. Ahí, Roberto, tú posteriormente, después con los tres igual hiciste otra colaboración, pues en el disco La Sangre en el Cuerpo. Claro, me invitó Álvaro, me invitaron los tres y estuve grabando con ellos, experimentando también. Ahí metí unos quenachos. Yo no soy muy de tocar vientos, pero obviamente que sé tocar vientos. Más, incluso yo fabricaba en un comienzo las zampoñas, las quenas, los quenachos del grupo, un poco por la exigencia que nosotros buscábamos. O sea, comprábamos instrumentos. Yo me acuerdo, íbamos con José Miguel a Bolivia a comprar quenas, digamos. En un comienzo le compramos las primeras quenas nuestras a Lucho Cabur, de los Jairas, y de esas quenas después yo empecé a copiar primero el formato, y de ahí empecé yo a hacer las quenas del grupo, porque además queríamos quenas que fueran más gruesas, que tuvieran un sonido más profundo. Las zampoñas que comprábamos también en Bolivia, en La Paz, muchas veces estaban desafinadas, había que afinarlas, había que desarmarlas, afinarlas, entonces era un doble trabajo, y finalmente empezamos a comprar las cañas y las empecé a fabricar. De eso, bueno, hace mucho rato. Ahora en el grupo hay otro de los músicos que se dedica un poco a eso. Yo ya lo dejé, en realidad, que tengo otras funciones, pero he pasado por muchas cosas y siento que el grupo para mí ha sido como mi vida. O sea, además he estado en los 55 años, desde el primer día hasta hoy día, soy el único que se ha mantenido, y eso la verdad es que para mí es muy satisfactorio, porque también tiene que ver con la búsqueda que tuvo el Iyapu desde el comienzo. Yo me acuerdo cuando nos encontramos con Patricio Mans después de un festival en María Elena, y el Pato nos dice: mira, sí, tocan muy bien. Habíamos ganado con La Muralla de los Quilas, que hacíamos una versión que nosotros sentíamos que era mejor que la de los Quilas. Entonces el Pato nos dice: sí, muy bien, pero copiando otros grupos, tocando, no sé, La Muralla de los Quilas, no sé, el Canelazo de los Inti, Gimani, no van a llegar a ninguna parte. Los Inti están ahí, los Quilas. Aquí tienen todo lo que es el altiplano, toda la historia del norte, toda la musicalidad que ustedes tienen, la coralidad. Busquen una propuesta. Una beta propia. Una beta propia. Y ese fue el mejor consejo en el mejor momento. Y desde ahí nos largamos a hacer lo que somos los Iyapu. Entonces,
Por eso te digo que el grupo siempre ha tenido esa dinámica, mucha de búsqueda, mucho de desarrollar, mucho de trabajar mucho. Somos muy exigentes, entonces siempre nosotros decimos, si queremos correr los 100 metros planos, tienes que entrenar todos los días. Estar bien preparado. Todos los días y estar, pero eso es. Como reloj. Y cuando miras, Roberto, ponte tú en los ensayos o en los conciertos, esas canciones icónicas como El Candombe o Vuelvo, ¿tú sientes que quizás se le está cantando todavía al mismo Chile? ¿O cómo ves tú como autor o intérprete también en algunas de estas canciones que marcaron a generaciones y que hoy ya, no sé, pues esa canción, los jóvenes de ese momento son adultos ya, algunos abuelos. Abuelos. Claro. Entonces, claro. Y aún así se mantienen con vigencia. Lo que pasa, claro, primero que las canciones nuestras hay una poesía también de alto vuelo. El Vuelvo, no sé, el Lejos del Amor. Son canciones donde la poesía, digamos, tiene un alto vuelo y que por lo mismo tienen esa vigencia, pero por otro lado también el hecho de que están narrando historias que son muy, muy de ayer, de hoy día, de mañana. El Vuelvo muchas veces para alguien que tiene que estar fuera de su casa o mucho tiempo, es una canción que muchas veces la familia le cantan cuando vuelve, sin que tenga que ver con nada ni social ni político. ¿Te fijas? O sea, El Vuelvo es una canción que refleja sentimientos muy profundos vividos por nosotros. Y así cada una de las canciones nuestras son historias que compartimos con nuestro pueblo, historias que son muy vividas, muy profundas, y por eso siento que siguen teniendo vigencia. Además, no puedo dejar de decir que como la historia nuestra pareciera que se retrotrae muchas veces, pareciera que vamos hacia adelante y no nos damos cuenta cuando empezamos a caminar hacia atrás, y las canciones vuelven a tener vigencia porque hay un montón de situaciones que en América Latina, hoy día en el mundo en general, no terminan de resolverse, y la búsqueda de mejor vida para mucha gente sigue siendo una quimera que sigue estando ahí, y por eso las canciones vuelven y siguen estando tan vigentes. Y por ejemplo, en el caso del candombe, que es bien particular porque en su momento rompió todos los esquemas, fue como un exitazo. Después, en tiempos de dictadura, eso fue como un refugio de alegría para muchas personas que lo estaban pasando muy mal. Después, con el retorno a la democracia, el concierto en el Parque La Bandera, muchos otros momentos le dan como se va resignificando la canción hasta el día de hoy, que en el fondo mantiene ese núcleo como de alegría y de esperanza. Claro, tiene también eso, pues el candombe es una canción que tiene una doble lectura, tiene una poesía muy, muy fuerte, que además tiene un montón de metáforas que tú puedes extrapolar, puedes llevar a tu momento que estás viviendo. Imagínate, el candombe salió el año 76, en plena dictadura, cuando la música andina, incluso los mismos instrumentos, estaban vetados, eran instrumentos, digamos, que se vinculaban, si tú quieres, a todo lo que así había sido el gobierno de Salvador Allende. Pero el candombe empieza a abrirse espacio solo. Además habla en un pueblo olvidado, cuando pueblo era una palabra en ese momento prohibida casi. Claro. Entonces, eso yo siento que permitió abrir un montón de cosas y sobre todo, ¿cómo te dije? Refrescar de nuevo las esperanzas de muchos. Yo siento que por eso el candombe significó tanto, bueno, en ese Chile oscuro de la dictadura, de repente en los campos de concentración, que también tuvo una gran significación, sí. Y sigue significando tanto, porque el candombe también, la poesía misma, siento que para mucha gente lo identifica. Además, el candombe es como reivindicar lo que el ser, lo que uno es, la raíz que uno tiene. Entonces, son cuestiones muy profundas en el ser humano. Claro, exactamente. Ahora, dentro de esa beta o como de conexión o de historias comunes, está este festival también de la canción nacional, que hay un cruce interesante, porque sí. Con Quilapayún ustedes tienen una historia juntos en Francia también, Inti Illimani igualmente. Bueno, con los Quila y con los Inti nosotros hicimos un gran concierto para los 30 años del aniversario del golpe.
la conmemoración del golpe de Estado. Nosotros estábamos en México en ese momento y se hizo un gran concierto con los Quila y los Inti y los Iyapu. El concierto se hizo en el Auditorio Nacional, a teatro lleno, y ese mismo concierto se presentó en la plaza, ¿cómo se llama la Plaza de México? ¿El Zócalo? En el Zócalo, relleno también, el concierto se hizo ahí. Y hoy día se da esta bueno, además con los Inti y los Quilas yo siento que nosotros tenemos ese vínculo que viene desde nuestro inicio. O sea, los Iyapu nacimos haciendo canciones, no sé, pues te nombraba el Canelazo, La Muralla, que son los más significativos, pero tocábamos muchas canciones de ellos, así como tocábamos muchas canciones de los Chascas, de los Payas, de los Rupais de Bolivia, de Sol del Perú. ¿Te fijas? Mezclábamos eso, tocábamos canciones de distintas gente que son la fusión que nos permitió la sonoridad que tenemos hoy día. Entonces, ¿cómo no estar contentos de lo que va a ser este concierto donde nos va nuevamente a juntar con ellos y con los congresos? Además, un grupo también para nosotros muy, muy emblemático, un grupo que también admiramos profundamente. Le contaba yo el otro día cuando estuvimos en ¿La sesión de fotos? La sesión de fotos, que nosotros, por ejemplo, el Lejos del Amor tiene un vínculo muy fuerte con Hijo del Sol Luminoso. O sea, yo me acuerdo cuando yo escuché el Hijo del Sol Luminoso, estábamos exiliados todavía, yo creo, en México, y Hijo del Sol Luminoso tiene una entrada que si tú la extrapolas es muy parecida a la del Lejos del Amor. Tiene una nota que es como una nota pedal, y esta tiene una quena que va haciendo, el del Congreso tiene la instrumentación es distinta, pero tiene como un vínculo ahí que si tú lo buscas está. Yo me inspiré absolutamente, por lo menos para esa entrada, en ese tema. Mira, sí. Mira que sí, hay que hacer el ejercicio. Claro. Tiene una nota fija que en el Lejos del Amor es la quena. Pero es muy, muy similar. Mira, interesante. Ahí ya me da al tiro una pista respecto de lo que podría pasar en el concierto, porque pienso quizás una mezcla con Quilapayún y ustedes haciendo La Muralla, y diría que esta otra podría ir con Congreso. Vamos a ver. No vamos a matar la sorpresa, pero vamos a ver, sí, porque en realidad para nosotros el concierto, la música en vivo, siempre es como lo que nutre nuestra forma de hacer. Yo siento que el concierto, cuando estás con el público, se provoca una cosa muy, muy especial, que yo siento que es la que nos nutre cada vez para estar creando, para estar haciendo y en la búsqueda nuestra. Porque el estudio es muy frío. En general, el estudio, cuando tú vas a grabar, tienes eso que muchas veces pasa en los discos, que nosotros tratamos de evitar, que pasa en los discos, que un tema de estudio suena muy frío comparado con lo que es cuando tú tocas ese tema en un escenario. Claro, está el público, hay toda esa cosa que se provoca del público para ti y de ti para el público, ¿cachai? Ahora, en sus discos tiene una particularidad en la grabación, que se nota mucho o se traspasa la sensación de banda tocando. No es como de sesión, sino que da la sensación de como se grababa el rock and roll antiguo, la banda tocando y sobre eso... Bueno, nosotros partimos así. Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el Música Andina, ¿ya? El año 72, sí, el Música Andina, el 72, y lo hicimos en un estudio que era de 2 pistas, ¿te fijáis? Entonces se hacía una base que era percusión, no teníamos bajo, solo la percusión, y después todo el resto. O sea, era prácticamente en vivo. En vivo, claro. Se ponía la percusión, creo, y la guitarra, y después cantábamos. O sea, uno que se desafinara o se equivocara, había que cantar otra vez, de nuevo. Entonces, esa cuestión era muy, muy rica, que se perdió ya cuando empezamos a grabar con la multipista. ¿Y cómo han visto, por ejemplo, Roberto, el tema de otras herramientas? Por ejemplo, ahora uno con el teléfono celular puede tararear una melodía o grabarla en la casa con mucha facilidad. El uso de la inteligencia artificial, como que se ha resuelto un montón. Me imagino en la pandemia se tienen que haber intercambiado, maquetas iban, maquetas venían, quizás como con ideas. Hicimos conciertos también nosotros, sí, claro, entonces, hicimos un par de conciertos. Mira, sí, porque incluso uno de los temas nuestros, La Vida Volverá, lo grabamos en pandemia. Y también fue de esa manera, se fue grabando, digamos, cada uno en su lugar. Mira, nosotros a eso no le tenemos temor, digamos, a la tecnología. No hemos llegado a la inteligencia artificial, pero sí hemos utilizado herramientas. Por ejemplo, el teclado hoy día para mí es una herramienta esencial
porque tengo un teclado donde puedo hacer las maquetas, porque muchas veces cuando hacía los arreglos tenía, en un comienzo, cuando no tenía la herramienta, no tenía la plata tampoco, memorizaba prácticamente lo que iba, o sea, cuando creaba un tema, memorizaba los arreglos. Entonces en el ensayo le iba dando a cada uno más o menos lo que me gustaría que hicieran, y claro, cada uno iba aportando a esa melodía, a eso que iba saliendo, pero después ya estaba la grabadora, ya con la grabadora podía ir haciendo un poquito una maqueta. De repente yo me acuerdo que tenía un par de grabadoras y grababa en una, no sé, cantando con la guitarra, y ponía otra grabadora para escuchar eso que tenía ahí y cantaba otra cosa que iba a ir o sea, jugaba con dos grabadoras, con esta grabadora chiquitita, digamos, claro, con Walkman. Pero hoy día eso lo puedo hacer en un teclado que donde puedo hacer la base, y eso te va facilitando. Pero eso es una herramienta en realidad, porque en realidad la creación sigue siendo lo que tú estás sacando, digamos, de ti. Incluso con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se nutre de lo que hace un creador. Exacto, claro. Entonces, porque si no, claro, hay cosas que son... Yo he escuchado canciones, incluso hoy día hay un sitio donde hay canciones que hacen solamente con inteligencia artificial, y es fría, es inteligencia artificial. Claro, sí, pues, le falta hay una cosa ahí que falta. Sí, bueno, el capítulos anteriores, que el Pancho Sasso decía justamente que la inteligencia artificial lo que hacía era que le faltaba esa parte que era como falible, de que podía fallar, que el lado humano uno puede, de repente la pifia le da como un colorcito, que es una cuerda al aire, qué sé yo, como ese tipo de cosas. Claro, suena tan plata, que es un poco lo que pasó también con la grabación. Llegamos a la grabación, digamos, digital, donde ya no había ni un ruido y nada. ¿Y qué pasó? Hoy día los jóvenes están buscando escuchar un vinilo que tenga el ruidito, la papa de la aguja. Claro, sí. Claro, porque al final llega a esa cuestión tan perfecta que le falta la humanidad. ¿Te fijáis? Le falta lo humano. Roberto, muchísimas gracias por la conversación, los recuerdos, ahí las anécdotas también. No, gracias a ti, la verdad es que estas conversas permiten de repente explayarse en cosas que es difícil si no hay esta instancia. Te fijas, es difícil transmitirla, sobre todo a la gente que muchas veces está buscando también, está en esa búsqueda de saber cómo pasó, qué sucedió en eso que había detrás. Claro. Entonces, muchas gracias. Ahora quedamos con una tarea pendiente, escuchar Vuelvo y Hijo del Sol Luminoso para encontrar cuál es la nota pedal ahí que está detrás. Así que muchas gracias, Roberto, estés muy bien. Listo, hasta el próximo capítulo. Eso. Chao. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.